El eco de mis pasos en el pasillo de mármol se había vuelto tan familiar como mi propia respiración. 10 años caminando por estos corredores. 10 años limpiando cada rincón de Corporativo Miranda. 10 años siendo invisible para todos, excepto para las manchas en el piso y el polvo en los escritorios. Eran las 7 de la mañana cuando llegué como siempre. Mi uniforme azul marino impecable, mi cabello gris recogido en un moño discreto. A los 58 años, mi cuerpo ya sentía el peso de una década levantándose antes del amanecer, pero mis manos seguían siendo firmes. Mi trabajo seguía siendo perfecto. Lo que no sabía era que ese martes 15 de marzo sería el último día que entraría por la puerta de servicio. ¡Celia! La voz cortante resonó desde el vestíbulo principal. Era Sandra, mi nuera, pero ya no la mujer tímida que había conocido hace 5 años cuando se casó con mi hijo Roberto. Esta Sandra tenía el cabello rubio perfectamente peinado, un traje de diseñador que costaba más que mi salario de 3 meses y una sonrisa que me helaba la sangre. Me acerqué con el carrito de limpieza, como había hecho miles de veces antes, pero algo era diferente. Había empleados reunidos en el área de recepción, algunos con caras de preocupación, otros simplemente curiosos. Sandra estaba de pie junto al gran escritorio de roble que había pertenecido a don Fernando Miranda, el fundador de la empresa. «Celia», repitió Sandra, y su voz había cambiado. Ya no era la nuera que fingía respeto en las cenas familiares. Era la CEO recién nombrada, la mujer que ahora manejaba una empresa de 200 millones de pesos. «Tengo algo que comunicarte». Sentí mis manos tensarse alrededor del mango del carrito. «Dígame, licenciada». Sandra sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de disfrutar cada segundo de lo que vendría después. «Ya no necesitamos tus servicios de limpieza aquí», dijo, y su voz se hizo más fuerte, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «La verdad es que este lugar apesta desde que llegaste. Es hora de que busques otro trabajo». Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. 10 años. 10 años llegando antes que nadie, quedándome después que todos se fueran, cuidando cada detalle de esta empresa como si fuera mi propia casa. Y ahora, frente a personas que había visto crecer profesionalmente, personas que me saludaban cada mañana con respeto, era reducida a una apestosa indeseable. Escuché risitas nerviosas de algunos empleados. Vi cómo otros bajaban la mirada, incómodos pero sin atreverse a defender a la simple limpiadora. El rostro de María, la recepcionista que siempre me agradecía por limpiar su escritorio, estaba rojo de vergüenza ajena. Sandra se acercó más y pude oler su perfume caro mezclándose con el aroma del café matutino. «Espero que entiendas que esto es una decisión empresarial», agregó, pero la crueldad en sus ojos decía todo lo contrario. Mi garganta se cerró. Por un momento, sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, que mis piernas podrían fallarme justo ahí, frente a todos. Era la humillación más profunda que había experimentado en mi vida. Pero entonces, algo dentro de mí se activó, una calma extraña, una claridad que no había sentido en años. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de Sandra. «¿Leíste lo que está escrito en el contrato?» El cambio en su rostro fue instantáneo. La sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por algo que parecía confusión, y por un momento, miedo. «¿Qué contrato?», tartamudeó. «El contrato», repetí, manteniendo mi voz tranquila pero lo suficientemente clara para que todos escucharan. «El que firmaste cuando aceptaste el puesto». Sandra parpadeó varias veces,
como si tratara de procesar algo que no entendía. El color se drenó lentamente de su rostro, dejándola pálida como el papel. Me di la vuelta y empujé mi carrito hacia la salida, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Pero por primera vez en 10 años, no era la mirada de lástima hacia la pobre limpiadora. Era algo diferente. En el estacionamiento, con las manos temblándome finalmente, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado pero que no había usado en una década. Licenciado Morales, dije cuando contestó. Soy Celia Miranda. Creo que es hora de que revisemos esos documentos. Esa noche me senté en la pequeña mesa de mi cocina, rodeada de papeles que había mantenido guardados en una caja de metal durante 10 años. Cada documento me traía recuerdos de una vida que había elegido enterrar, de una mujer que había decidido desaparecer. Mi nombre completo es Celia Miranda Veda, de Torres. Miranda no era solo el apellido de mi primer esposo. Era mi apellido de nacimiento. Fernando Miranda, el fundador de Corporativo Miranda, era mi hermano. Cuando Fernando murió hace 15 años, me dejó el 51% de las acciones de la empresa. No como su cuñada política, sino como su socia de toda la vida. La mujer que había estado a su lado desde que era solo un sueño en un pequeño despacho rentado del centro. Pero también me quedé viuda ese mismo año. José, mi esposo, murió en un accidente automovilístico 3 meses después que Fernando. Roberto, mi único hijo, tenía apenas 23 años y estaba terminando su carrera en administración. El mundo se me vino encima de golpe. La empresa siguió funcionando con el equipo gerencial que Fernando había formado. Yo cobré dividendos por 5 años, viviendo cómodamente pero sintiéndome vacía, perdida. Roberto se graduó, consiguió un trabajo en otra empresa, hizo su vida. Y yo me quedé sola en una casa demasiado grande, con demasiado dinero y demasiado poco propósito. Fue María Elena, la gerente de recursos humanos de esa época, quien me comentó que necesitaban personal de limpieza. Es difícil encontrar gente confiable para trabajar en horarios nocturnos, me dijo durante una comida donde revisábamos los estados financieros. La idea me pareció ridícula al principio. ¿Yo? ¿Trabajando como limpiadora en la empresa de mi hermano? Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Quería estar cerca de lo que Fernando y yo habíamos construido. Quería sentir que tenía un propósito nuevamente. Y si soy honesta, quería desaparecer por un tiempo de ser la viuda rica para ser simplemente Celia. Le pedí a María Elena que no revelara mi identidad. Oficialmente sería contratada como Celia Torres, usando solo el apellido de mi difunto esposo. Los únicos que sabían la verdad eran María Elena, el licenciado Morales, nuestro abogado corporativo, y el contador principal. Durante 10 años, llegué cada madrugada a limpiar los pisos que mi hermano había caminado. Escuché conversaciones de empleados que no sabían que la mujer que vaciaba sus papeleras era dueña de más de la mitad de la empresa donde trabajaban. Vi promotions, despidos, celebraciones, crisis. Todo desde la invisibilidad que me daba mi uniforme azul marino. Y conocí a Sandra. Roberto la trajo a la oficina por primera vez hace 5 años. Yo estaba limpiando los ventanales del segundo piso cuando los vi entrar juntos. Ella era hermosa, ambiciosa, y tenía esa manera de hablar que hacía que la gente la escuchara. Roberto estaba claramente enamorado. Durante los meses siguientes, Sandra visitó la oficina con frecuencia. Siempre hacía preguntas inteligentes sobre el funcionamiento de la empresa, sobre los clientes, sobre las finanzas. Roberto estaba orgulloso de su novia tan interesada en su mundo profesional. Pero yo notaba cosas que otros no veían.
La manera en que Sandra estudiaba cada detalle, como si estuviera memorizando información. Cómo su interés en Roberto aumentaba notablemente cuando él mencionaba números de ingresos o contratos importantes. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando Roberto hablaba sobre las posibilidades futuras en la empresa. Cuando anunciaron su compromiso, Sandra había logrado que Roberto le consiguiera un puesto de trabajo en Corporativo Miranda. Temporal, decía él. Solo mientras encuentra algo mejor. Sandra nunca buscó algo mejor. En cambio, demostró ser excepcionalmente capaz. En 2 años ascendió de asistente administrativa a coordinadora de proyectos. En otros 2 años era gerente de operaciones. Y la semana pasada, cuando el anterior director general renunció súbitamente, Sandra convenció a la junta directiva de que ella era la elección obvia para el puesto. Lo que la junta no sabía era que yo había estado observando cada movimiento de Sandra durante 5 años. Había visto cómo manipulaba situaciones para su beneficio, cómo tomaba crédito por el trabajo de otros, cómo gradualmente iba minando la confianza en otros candidatos más calificados. Y lo que Sandra no sabía era que, como accionista mayoritaria, yo tenía el poder de vetar cualquier decisión de la junta directiva, incluyendo el nombramiento del nuevo CEO. Esa noche, mientras revisaba las cláusulas de los contratos corporativos, sonreí por primera vez en días. Sandra había firmado un acuerdo donde se comprometía a mantener los más altos estándares éticos y de respeto hacia todos los empleados de la empresa. La violación de esta cláusula era causa de despido inmediato sin compensación. Su humillación pública hacia mí no había sido solo cruel. Había sido su primer error oficial como CEO. Mi teléfono sonó. Era Roberto. «Mamá». Su voz sonaba preocupada. Sandra me contó que hubo un malentendido en la oficina hoy. Dice que te ofendiste por algo relacionado con tu trabajo. No fue un malentendido, hijo, respondí suavemente. Pero todo va a estar bien. ¿Quieres que hable con ella? Estoy seguro de que puede arreglarse. Miré los documentos esparcidos sobre mi mesa, los papeles que probaban que durante 10 años había sido mucho más que una simple empleada de limpieza. No te preocupes, Roberto. Mañana todo va a ser muy diferente. Los siguientes 3 días fueron los más reveladores de mi vida. Mientras Sandra celebraba su nuevo poder como CEO, creyendo que había eliminado a la limpiadora molesta, yo me dediqué así a hacer lo que había estado posponiendo durante años. Investigar realmente qué había estado pasando en mi empresa. El licenciado Morales llegó a mi casa el miércoles por la mañana, con 3 cajas llenas de documentos financieros de los últimos 2 años. Su cara reflejaba la misma preocupación que yo había empezado a sentir. «Celia», me dijo mientras extendía los papeles sobre mi mesa del comedor. «Hay cosas aquí que no entiendo. Movimientos financieros que no tienen sentido. Contratos firmados, sin pasar por el proceso normal de revisión. Durante las siguientes horas, revisamos cada documento. Lo que encontramos me hizo sentir náuseas. Sandra había estado aprobando gastos personales como gastos de empresa. Un viaje a Europa de capacitación gerencial que incluía hoteles de lujo y restaurantes de 5 estrellas. Equipos de oficina que resultaron ser muebles para su casa. Consultoría externa, pagadas a una empresa fantasma que resultó estar registrada a nombre de su hermana. Pero eso no era todo. Había comenzado a modificar contratos con proveedores, aumentando los costos y dirigiendo las diferencias a cuentas personales. Los empleados más antiguos, aquellos que podrían cuestionar sus decisiones, habían comenzado a ser despedidos bajo pretextos vagos de reestructuración. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes?, murmuré, sintiendo una mezcla de culpa y furia.
Porque era muy cuidadosa, respondió el licenciado Morales. Todo se veía legítimo en la superficie. Solo cuando juntas todas las piezas puedes ver el patrón. El jueves decidí hacer algo que no había hecho en 10 años. Visitar la oficina durante el día, pero no como limpiadora. Me vestí con mi mejor traje negro. Me arreglé el cabello en un peinado elegante y llegué a las 2 de la tarde. La recepcionista nueva no me reconoció. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Vengo a ver a la licenciada Sandra Torres, dije, usando mi voz más formal. Soy Celia Miranda. Vi cómo sus ojos se abrieron ligeramente al escuchar el apellido Miranda. Había escuchado rumores durante años sobre la familia del fundador, pero pocos empleados actuales sabían los detalles. Mientras esperaba en la sala de juntas que conocía como la palma de mi mano, observé cómo funcionaba la oficina bajo el incesante nuevo liderazgo de Sandra. Los empleados se veían tensos, hablaban en voz baja, evitaban hacer contacto visual cuando Sandra pasaba cerca. María, la recepcionista que había trabajado conmigo durante años, se acercó durante su descanso. «Señora Celia», susurró, mirando nerviosamente hacia la oficina de Sandra. No sé si debería decirle esto, pero desde que usted se fue, las cosas han empeorado mucho. ¿Qué quieres decir? La nueva CEO ha despedido a 5 personas en 3 días. Dice que están limpiando la empresa de elementos innecesarios. Y hay rumores de que va a vender algunos departamentos a empresas extranjeras. Mi sangre se heló. Fernando había construido esta empresa para ser un patrimonio mexicano. Un lugar donde las familias pudieran tener empleos estables por generaciones. La idea de que Sandra estuviera considerando venderlas a extranjeros era una traición a todo lo que representaba Corporativo Miranda. Cuando finalmente Sandra me recibió en su oficina, su expresión cambió dramáticamente al verme. Ya no era la mujer segura que me había humillado 3 días antes. Se veía nerviosa, calculadora. «Celia», dijo, tratando de sonar casual pero fallando completamente. «No esperaba verte aquí. Pensé que... bueno, que habías entendido el mensaje. El martes». «Oh, lo entendí perfectamente», respondí, sentándome en la silla frente a su escritorio sin ser invitada. «Pero resulta que hay algunas cosas que tú no entiendes». «¿De qué hablas?» Saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre su escritorio. «Habla de estos gastos. Este viaje a París que costó 150.000 pesos. Esta consultoría de tu hermana por 200.000 pesos. Estos contratos modificados que están desviando dinero de la empresa». Sandra se puso pálida, pero mantuvo la compostura. «No sé qué estás insinuando, pero todos esos gastos fueron aprobados correctamente». ¿Aprobados por quién? Por la junta directiva, por supuesto. Sonreí y vi cómo esa sonrisa la puso aún más nerviosa. «Sandra, la junta directiva no ha tenido ninguna reunión en los últimos 2 meses. Revisa las minutas». Se quedó callada, sus manos tamborileando nerviosamente sobre el escritorio. «Pero no vengo aquí como acusadora», continué. «Vengo como alguien que quiere entender por qué la nueva CEO de Corporativo Miranda está destruyendo todo lo que esta empresa representa». «Esta empresa necesitaba cambios», dijo Sandra, recuperando algo de su arrogancia. «Estaba llena de gente inútil, de procesos obsoletos. Yo la estoy modernizando». ¿Despidiendo a empleados leales? ¿Robando dinero de la compañía? ¿Planeando vender departamentos a extranjeros? ¿Cómo sabes? Se detuvo, dándose cuenta de que había confirmado mis sospechas. Sé muchas cosas, Sandra. Más de las que imaginas.
Se puso de pie abruptamente. No sé quién te crees que eres, pero yo soy la CEO de esta empresa. Tú eras una limpiadora, y ahora ni siquiera eso. No tienes ningún derecho a venir aquí a cuestionar mis decisiones. ¿Estás segura de eso? Mi pregunta quedó flotando en el aire como una tenaza. Sandra me miró con una mezcla de furia y confusión que me confirmó lo que ya sabía. Había subestimado completamente la situación. Me levanté y caminé hacia la puerta. Te sugiero que esta noche leas muy cuidadosamente tu contrato como CEO, especialmente la parte sobre mantener los más altos estándares éticos y de respeto hacia todos los empleados. Salí de la oficina dejándola con la boca abierta. El elevador. Marqué el número de Roberto. Hijo, necesito que vengas a cenar mañana. Hay cosas de las que tenemos que hablar. Roberto llegó a mi casa el viernes por la noche con una botella de vino y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Conocía a mi hijo lo suficiente para saber cuándo algo lo estaba molestando. «Mamá», me dijo mientras nos sentábamos en la sala. «Sandra me contó que fuiste a verla ayer a la oficina. Está muy preocupada». ¿Preocupada por qué? Dice que le hiciste acusaciones muy serias. Que la acusaste de robar dinero de la empresa. Suspiré profundamente. Durante 33 años había protegido a Roberto de las verdades dolorosas de la vida. Cuando su padre murió, le mentí sobre lo devastada que estaba para que él pudiera seguir con su vida sin sentir culpa. Cuando tuvo problemas en la universidad, resolví todo en silencio para que no cargara con el peso de la preocupación. Siempre había creído que mi trabajo como madre era ser su escudo contra el dolor. Pero ahora me daba cuenta de que al protegerlo tanto, tal vez no le había enseñado a reconocer cuando alguien lo estaba manipulando. «Roberto», comencé cuidadosamente, «¿qué tanto sabe realmente sobre el trabajo de Sandra en corporativo? ¿Miranda?» «Sé que es muy buena en lo que hace. Ha tenido promociones muy rápidas, pero se las ha ganado. ¿Y los detalles de esas promociones? ¿Cómo exactamente se las ganó?» Mi hijo frunció el ceño. «Bueno, ella me cuenta cosas, pero la verdad es que no entiendo mucho de negocios. Sé que trabajó muy duro, que impresionó a los jefes. ¿Sabes que en los últimos 6 meses ha despedido a 12 empleados? Eso es normal en las empresas, ¿no? A veces hay que hacer recortes». Mi corazón se partió al ver lo ingenuo que era mi hijo de 33 años. Sandra había construido su relación con él manteniéndolo deliberadamente ignorante de sus verdaderas actividades. «Roberto, ¿sabes cuánto dinero ganaba tu papá cuando murió?» La pregunta lo tomó por sorpresa. No exactamente. Sé que tenían una buena vida, pero nunca hablaste de dinero conmigo. ¿Sabes por qué nunca tuve que trabajar después de que él murió? Supongo que ¿tenía un seguro de vida? Me levanté y fui por la caja de documentos que había estado revisando toda la semana. Roberto me miró confundido mientras extendía papeles sobre la mesa de centro. «Hijo, hay cosas sobre nuestra familia que nunca te dije porque pensé que no era necesario. Pero ahora veo que mi silencio ha permitido que alguien se aproveche de ti». Le mostré primero las fotografías viejas. Fernando y yo cuando éramos jóvenes, trabajando juntos en el pequeño despacho que se convertiría en Corporativo Miranda. Los documentos de constitución de la empresa, donde aparecían nuestros nombres como socios fundadores. «Tu tío Fernando no era solo mi cuñado», le expliqué mientras él examinaba los papeles con creciente asombro. «Era mi hermano. Y yo no era solo su cuñada. Era su socia de negocios». Roberto levantó la cabeza lentamente. ¿Socia? Corporativo Miranda fue idea nuestra. Empezamos con 5.000 pesos que habíamos ahorrado juntos. Tu papá nos ayudó.
con la parte legal, pero Fernando y yo construimos la empresa desde cero. Le mostré entonces las escrituras de acciones, los documentos que probaban que yo era propietaria del 51% de Corporativo Miranda. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, procesando información que cambiaba todo lo que creía saber sobre su familia. Entonces, ¿eres rica? No pude evitar reírme un poco. Sí, hijo, somos ricos, muy ricos. ¿Y por qué? ¿Trabajabas como limpiadora? Esa era la pregunta más difícil de responder. Porque después de que murió tu papá me sentí perdida. Tenía dinero, pero no tenía propósito. Quería estar cerca de lo que Fernando y yo habíamos construido, pero sin la presión de dirigir una empresa en mi estado emocional de ese momento. Así que, ¿decidiste limpiar pisos? Decidí desaparecer por un tiempo. Ser invisible. Y desde esa invisibilidad he estado observando lo que pasa en mi empresa. Entonces le mostré los documentos financieros que había estado revisando, las evidencias de lo que Sandra había estado haciendo. Con cada página que leía, el rostro de Roberto se iba poniendo más tenso. Esto no puede ser cierto, murmuró cuando terminó de leer. Sandra no haría esto. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que Sandra te preguntó sobre algo que no fuera relacionado con dinero o negocios? Mi hijo se quedó pensando, y pude ver en sus ojos el momento exacto en que comenzó a recordar conversaciones desde una nueva perspectiva. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntó cómo te sentías, qué pensabas, qué soñabas? Ella está muy ocupada con su trabajo. ¿Y cuándo fue la última vez que pasaron tiempo juntos sin que ella revisara su teléfono o hablara de la oficina? Roberto se quedó callado durante mucho tiempo. Finalmente, susurró. No lo sé. Esa noche mi hijo se quedó hasta muy tarde, haciendo preguntas que debería haber hecho años atrás. Preguntas sobre Sandra, sobre su relación, sobre las señales, que había estado ignorando. Mamá, me dijo antes de irse, ¿qué vas a hacer? Voy a proteger lo que Fernando y yo construimos. Y voy a protegerte a ti, aunque eso signifique que tengas que enfrentar algunas verdades dolorosas. ¿Y Sandra? Sandra va a aprender que subestimar a la vieja limpiadora fue el error más grande de su vida. Esa noche, por primera vez en 1800 años, Roberto no fue a casa con Sandra. Se quedó en un hotel, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Y yo me quedé despierta, planeando cómo una mujer invisible estaba a punto de hacerse muy, muy visible. El lunes por la mañana llegué a Corporativo Miranda a las 9 en punto, pero esta vez no por la puerta de servicio. Caminé directamente hacia la entrada principal, vestida con el traje azul marino que había usado en las últimas juntas, directivas 15 años atrás, llevando mi portafolio de cuero que había permanecido guardado durante una década. La recepcionista nueva me miró con confusión cuando le dije que venía para la junta directiva extraordinaria. Señora, no tengo registro de ninguna junta para hoy. Revise su correo, le dije calmadamente. El licenciado Morales envió las convocatorias anoche. Mientras ella revisaba su computadora, vi llegar a los miembros de la junta uno por uno. Hombres que habían trabajado con Fernando, que habían conocido a mi familia durante años, pero que no habían visto a Celia Miranda en mucho tiempo. Sus caras reflejaban sorpresa, confusión y, en algunos casos, reconocimiento tardío. Sandra llegó 10 minutos tarde, claramente molesta por haber sido convocada a una junta que no había organizado. Cuando me vio en la sala de juntas, su rostro pasó por varias emociones.
confusión, reconocimiento y finalmente algo que parecía terror. «¿Qué está pasando aquí?», demandó, dirigiéndose al licenciado Morales. «¿Quién autorizó esta junta?». «Yo la autoricé», dije, poniéndome de pie. «Como accionista mayoritaria de Corporativo Miranda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 5 miembros de la junta me miraban como si hubieran visto un fantasma. Sandra se había quedado paralizada en la entrada, con la boca ligeramente abierta. «Buenos días, caballeros», continué, dirigiéndome a la junta. «Sé que ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez. Para aquellos que no me recuerdan, soy Celia Miranda, hermana de Fernando Miranda y cofundadora de esta empresa. Don Ricardo Vázquez, el miembro más antiguo de la junta, fue el primero en reaccionar. Celia, pero pensábamos que, después de la muerte de Fernando, nunca más aparecí en las juntas. Terminé por él». «Es correcto. Tomé una decisión personal de mantenerme alejada de la administración activa de la empresa, pero nunca renuncié a mis derechos como accionista mayoritaria». Sandra finalmente encontró su voz. «Esto es ridículo. No sé qué clase de broma es esta, pero yo soy la CEO de esta empresa». «Eres la CEO porque la junta directiva te nombró», repliqué. «Pero según los estatutos de la empresa, cualquier nombramiento de CEO debe ser ratificado por el accionista mayoritaria, es decir, por mí». El licenciado Morales abrió su portafolio y distribuyó copias de los documentos a todos los presentes. Como pueden ver, la señora Miranda nunca ratificó el nombramiento de la licenciada Sandra Torres como CEO. Por lo tanto, técnicamente, ese nombramiento no es válido. Sandra se acercó a la mesa, sus tacones resonando agresivamente contra el piso de mármol. «Esto es absurdo. No puedes aparecer después de años y pretender que...». «¿Pretender qué?», la interrumpí. «Pretender que soy dueña de mi propia empresa». «Tu propia empresa. Tú eras una limpiadora». La confesión salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Los miembros de la junta se miraron entre ellos, claramente confundidos. «¿Limpiadora?», preguntó don Ricardo. «Sandra», dije suavemente, ¿quieres explicarles a los caballeros cómo sabías que yo trabajaba como limpiadora en esta empresa?» Su rostro se puso blanco como el papel. Se dio cuenta de que había revelado algo que no debería saber. «Durante los últimos 10 años», expliqué a la junta, «he estado trabajando en esta empresa como empleada de limpieza nocturna. No porque necesitara el dinero, sino porque quería estar cerca de lo que Fernando y yo construimos, y porque quería observar cómo funcionaba la empresa desde una perspectiva diferente. Desde esa posición, he sido testigo de muchas cosas. He visto empleados trabajar hasta tarde, dedicados a la empresa. He visto celebraciones por contratos ganados, preocupaciones por proyectos difíciles. Y también he visto abuso de poder, malversación de fondos y trato cruel hacia empleados leales». Saqué de mi portafolio una grabadora pequeña. «El martes 900 pasado, la licenciada Torres me humilló públicamente frente a varios empleados, diciéndome que ya no necesitaban mis servicios, porque este lugar apesta desde que llegué, y que debería buscar otro trabajo». Presioné el botón de reproducción. La voz de Sandra llenó la sala de juntas, clara y cruel. «¿Ya no necesitamos tus servicios de limpieza aquí? La verdad es que este lugar apesta desde que llegaste. Es hora de que busques otro trabajo». Los miembros de la junta escucharon en silencio absoluto. Sandra había cerrado los ojos, como si eso pudiera hacer que la grabación desapareciera.
Según el contrato que la licenciada Torres firmó al aceptar el puesto de CEO, continué, se comprometió a mantener los más altos estándares éticos y de respeto hacia todos los empleados. El trato que me dio viola directamente esta cláusula. Pero hay más, agregué, distribuyendo las evidencias financieras que había estado recopilando. Gastos personales cargados a la empresa, contratos modificados para beneficio personal, despidos injustificados de empleados leales. Mientras los miembros de la Junta revisaban los documentos, pude ver cómo sus expresiones pasaban de la confusión a la alarma y, finalmente, a la indignación. Sandra intentó defenderse. Todos esos gastos fueron legítimos. Ese viaje a Europa era para capacitación. ¿Capacitación que incluía cenas de $1000 y hoteles de lujo para tu hermana?, preguntó don Ricardo, revisando los recibos. ¿Y estos contratos modificados?, agregó otro miembro de la Junta. ¿Por qué no pasaron por el proceso normal de revisión? Sandra no tenía respuestas. Solo excusas cada vez más débiles. Caballeros, dije finalmente. Como accionista mayoritaria, solicito formalmente la destitución inmediata de Sandra Torres como CEO de Corporativo Miranda, por violación del 1800 del contrato ejecutivo y por conducta perjudicial para la empresa. ¿Hay alguna objeción?, preguntó el licenciado Morales. Ninguno de los miembros de la Junta objetó. La votación fue unánime. Sandra se puso de pie bruscamente. Esto no va a quedar así. Voy a demandar a esta empresa por despido injustificado. Te recomiendo que hables con un abogado antes de hacer eso, le dije, porque tengo evidencia suficiente para presentar cargos criminales por malversación de fondos. La vi por última vez mientras salía de la sala de juntas, derrotada y humillada, tal como ella me había humillado a mí una semana antes. Pero esta vez, la humillación había sido merecida. 3 meses después, me senté en la oficina que había sido de Fernando, ahora renovada con mi toque personal. Las paredes tenían fotografías de los empleados más antiguos de la empresa, personas que habían dedicado años de su vida a construir lo que teníamos. En el escritorio tenía una pequeña planta que María, la recepcionista, me había regalado el día que asumí oficialmente como CEO. La transición había sido más suave de lo que esperaba. Los empleados, especialmente aquellos que me conocían de mis años como limpiadora, habían recibido la noticia con una mezcla de asombro y alegría. Muchos me confesaron que siempre habían sentido que había algo especial en mí, aunque no pudieran explicar qué. «Señora Celia», me había dicho María la primera semana, «siempre supe que usted no era una limpiadora común». La forma y en que hablaba, como conocía cada rincón de la empresa, como los empleados la respetaban. Algo me decía que había más historia. Mi primera decisión como CEO había sido reincorporar a todos los empleados que Sandra había despedido injustificadamente. La segunda fue implementar un programa de respeto laboral que asegurara que ningún empleado, sin importar su posición, fuera tratado con desprecio. La tercera decisión fue crear un bono especial para todo el personal de limpieza y mantenimiento. Son las personas que conocen mejor esta empresa, expliqué en la reunión general. Ven todo, escuchan todo y mantienen funcionando todo. Merecen nuestro respeto y reconocimiento. Roberto había manejado el divorcio de Sandra mejor de lo que esperaba. Una vez que pudo ver claramente la manipulación de la que había sido víctima, sintió más alivio que dolor. «Mamá», me había dicho una tarde mientras tomábamos café en mi nueva oficina, «siento no haber visto lo que estaba pasando». «No podías verlo, hijo. Sandra era muy hábil para mostrar solo lo que quería que vieras». Pero me siento como un tonto. Durante 5 años estuve casado con alguien que solo quería usar a nuestra familia.
El amor nos hace vulnerables, le dije. Pero también nos hace humanos. No te avergüences de haber amado genuinamente. Roberto había decidido quedarse en la empresa, pero en un puesto que le permitiera aprender el negocio desde abajo. Quiero entender realmente cómo funciona esto, me dijo. No quiero ser el hijo del dueño que no sabe nada. Quiero ganarme mi lugar. Sandra había desaparecido de nuestras vidas completamente. Su hermana me había contactado una vez para pedirme que no presentara cargos criminales. Sandra cometió errores, me había dicho, pero ha aprendido su lección. Decidí no presentar cargos, pero solo después de que Sandra devolviera todo el dinero que había tomado ilegalmente de la empresa. Era una suma considerable, pero prefería la restitución a la venganza. Una tarde, mientras revisaba algunos contratos en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era doña Carmen, una de las limpiadoras nocturnas más antiguas de la empresa. «Señora Celia», me dijo nerviosamente, «quería agradecerle por el aumento de sueldo y los beneficios nuevos». «No tienes que agradecerme, Carmen. Se lo merecían desde hace años». Pero también quería decirle algo más. Durante todos estos años, trabajando en la madrugada, la veía llegar antes que todos, quedarse después que todos. Y siempre pensé, esta mujer ama este lugar como si fuera suyo. Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Y ahora entiendo por qué, continuó. Porque sí era suyo. Siempre fue suyo. Esa noche, después de que todos se fueran, caminé por los pasillos de la empresa como solía hacer cuando era limpiadora. Pero esta vez los recorrí como propietaria, como CEO, como la mujer que había ayudado a crear todo esto desde el principio. En el vestíbulo principal, me detuve frente al retrato de Fernando que habíamos colgado después de su muerte. «Lo hicimos, hermano», le susurré. Protegimos lo que construimos juntos. 10 años trabajando como limpiadora me habían enseñado algo que ningún título universitario o posición ejecutiva podría enseñarme. Que el verdadero valor de una empresa no está en sus ganancias o sus contratos, sino en las personas, que cada día ponen su esfuerzo y su dignidad al servicio de un proyecto común. Sandra había visto a los empleados como recursos desechables, como números en una hoja de cálculo. Había visto a la empresa como una oportunidad para enriquecerse personalmente. Pero yo había aprendido, desde mi posición invisible, que una empresa es realmente una comunidad, una familia extendida donde cada persona, desde el CEO hasta la persona que limpia los baños, contribuye a algo más grande que ellos mismos. 6 meses después, Corporativo Miranda registró las ganancias más altas de su historia. Pero más importante que eso, registró el índice de satisfacción laboral más alto que habíamos medido jamás. A los 58 años, finalmente, había encontrado el equilibrio perfecto entre quién era y quién necesitaba ser. Era Celia Miranda, CEO de Corporativo Miranda. Pero también era Celia Torres, la mujer que había limpiado estos pisos con orgullo y dedicación. Y en las madrugadas, cuando llegaba temprano a la oficina, a veces tomaba la escoba y limpiaba mi propia oficina. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me recordaba de dónde venía. Me mantenía conectada con todas las personas que hacían posible nuestro éxito diario. La humillación que Sandra había querido infligirme se había convertido en mi liberación. Su crueldad había sido el empujón que necesitaba para reclamar no solo mi empresa, sino mi propia identidad. A veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. Y a veces, la persona que trata de destruirte termina siendo quien te devuelve tu poder. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rencor hacia Sandra. Siento gratitud, porque sin su traición, tal vez nunca habría encontrado el valor para dejar de esconderme detrás del uniforme de limpiadora y reclamar el lugar que siempre había sido mío.
La empresa sigue creciendo. Roberto está aprendiendo rápidamente y algún día será un excelente CEO. Y yo, por primera vez en años, estoy exactamente donde pertenezco. En mi propia empresa, en mi propia vida, siendo completamente yo misma.